El Grupo Parlamentario Aragonés presenta una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley, precisamente para mejorar la financiación de las zonas despobladas de Aragón, para ser tramitada en el Pleno de las Cortes aragonesas, porque una de las principales conclusiones del segundo Congreso Nacional de Despoblación, que se ha celebrado recientemente en Huesca, lo que viene a decir, una de esas conclusiones, es que la despoblación ha entrado en la agenda política del Estado, pero ahora debe formar parte de la económica y de la legislativa. Pues bien, esta proposición no de ley, que es bastante pionera y novedosa, lo que pretende precisamente incidir es en la parte económica y en la parte legislativa de la despoblación, en tanto que introducimos modificaciones para resolver ese grave problema de la despoblación y ese grave problema que tenemos en nuestra comunidad autónoma de Aragón, que es la despoblación y el envejecimiento de la población y la dispersión. Y estoy segura que, además, esta iniciativa va a concitar el apoyo de la mayoría de alcaldes y concejales del territorio aragonés, de absolutamente todos los partidos políticos. Es evidente que parte del problema de la despoblación se debe resolver con los futuros fondos europeos, pero también entendemos desde el Partido Aragonés que tiene que ser el Estado el que ponga las herramientas y las medidas económicas y los recursos suficientes para que el tema de la despoblación pase de ser un problema a empezar a resolverlo con políticas y con medidas valientes y decididas. El Partido Aragonés, con esta iniciativa, lo que queremos es precisamente que se destine o que se pueda destinar, que se estudie el que se pueda destinar una parte de la aportación que hacemos todos los españoles al IRPF a políticas que eviten la despoblación de su municipio de origen, y así precisamente invertir esa tendencia demoledora de que el 80% de la población española vivamos en el 20% del territorio español. Desde luego, la mayor parte de los aragoneses, la mayor parte de los zaragozanos que vivimos en la ciudad, en la gran urbe, procedemos de un pueblo, de un municipio aragonés, donde podemos tener una casa familiar o una casa propia, donde desde luego pasamos los veranos, pasamos los fines de semana, donde hacemos uso de las instalaciones, donde hacemos uso de las piscinas, de los centros culturales, de las actividades que desarrollan los pequeños municipios, pero no contribuimos al mantenimiento de los servicios que el pueblo nos está ofreciendo, tanto los fines de semana como los veranos. La mayor parte, como digo, de los aragoneses que vivimos en Zaragoza, pero que procedemos de un pueblo aragonés, desde luego no queremos que nuestros pueblos desaparezcan, y aunque no vivan nuestros hijos, no queremos que la escuela de nuestro municipio desaparezca, y desde luego luchamos y reclamamos para que el que decida vivir allí lo pueda hacer con unas condiciones justas y desde luego unas condiciones dignas, para que se siga asentando población en el territorio aragonés y podamos seguir vertebrando este territorio, porque los datos son sobrecogedores. Aragón cuenta con el 10% del territorio nacional y solo con el 3% de la población. 1 de cada 4 municipios de Aragón se encuentra en fase terminal. Solo 24 de los 731 municipios aragoneses tienen más de 5.000 habitantes. 532 municipios cuentan con menos de 500 habitantes. En los municipios de menos de 100 habitantes, la edad media es de 60 años y, desde luego, los datos son elocuentes. La previsión es que en los próximos 10 años España pierda 2,6 millones de habitantes y, desde luego, los datos lo que muestran es la intensidad del proceso de envejecimiento de la población que reside en nuestra comunidad autónoma de Aragón, acelerando el descenso de la natalidad y el saldo migratorio negativo. La pérdida de población, por lo tanto, se concentra en el tramo de edad entre los 20 y los 49 años y lo que va a hacer el descenso de la natalidad es que previsiblemente en 2023 haya 1 millón menos de niños menores de 10 años. Y se espera que la evolución poblacional entre 2013 y 2022 sea de un menos 5,6% en España y de un menos 5,7% en Aragón, pérdida muy próxima a la media. Y hay que sumar a estas cifras pues lo que hoy dibuja nuestro escenario demográfico y que lo que habla es de que nuestra densidad de población
es de 92 habitantes por kilómetro cuadrado en el caso de España, mientras que Aragón es de 28 habitantes por kilómetro cuadrado. En Teruel es de 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado, en Huesca de 12, encontrándonos zonas como el Maestrazgo, el Sobrarbe, en el que baja de los 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, entendiendo que la despoblación es una problemática que nos preocupa, lo que propone esta proposición no de ley es precisamente urgir a que se refuercen las políticas de discriminación positiva hacia el medio rural, con una apuesta realmente firme e ilusionante, y es que se insta al Gobierno de España a que se estudie la posibilidad de instalar una casilla con doble check en la declaración de la renta para destinar de manera voluntaria al menos el 10% de la recaudación del impuesto del IRPF a políticas activas de lucha contra la despoblación del municipio donde uno procede. Creemos que el que se pueda instalar una casilla de doble check para que el que quiera pueda marcar que parte de sus impuestos vayan cedidos al menos un 10% al municipio de donde uno procede, viene a tratar de paliar y de solventar el problema de la despoblación, de los desequilibrios notables que hay en esta comunidad autónoma entre el territorio rural y las grandes urbes, y desde luego a poner soluciones al problema del envejecimiento que hay en Aragón y al de la pérdida de habitantes constante. Una de las de otras cuestiones que pedimos en la proposición no de ley, además de esa casilla doble check del impuesto de la declaración en la declaración de la renta, además, el segundo punto que solicita la proposición no de ley es que solicitamos al Gobierno de España una revisión de los fondos de compensación interterritorial para que se corrijan los desequilibrios económicos que injustamente perjudican claramente a Aragón, y a hacer efectivo el principio de solidaridad, teniendo en cuenta los factores de despoblación de amplias zonas de nuestra comunidad autónoma, para que Aragón pueda entrar de nuevo en esos fondos. Quiero que sepan que Aragón fue la única comunidad autónoma de España despoblada que no entró en los fondos de compensación interterritorial, porque precisamente Aragón salió mal parada porque se tuvo en cuenta el PIB regional, que lo que hace es descompensar completamente la relación entre el PIB de una ciudad como Zaragoza con respecto al resto del territorio, y nos dejó fuera de esos fondos de compensación interterritorial. Creo que el Gobierno de Aragón debería ser más duro en la exigencia al Gobierno de la Nación para que en los fondos de compensación interterritorial se modifiquen para que Aragón pueda entrar dentro de esos fondos, como digo, de compensación interterritorial. Y en tercer lugar, y por último, lo que solicitamos al Gobierno de España es que precisamente se comprometa contra la lucha contra la despoblación, y que se introduzca en el nuevo modelo de financiación autonómica, que se introduzca entre los indicadores de necesidad de gasto del nuevo modelo del sistema de financiación autonómica, con un peso considerable, el tema de la despoblación, precisamente para que se dé una respuesta justa y real a las zonas despobladas de España. En definitiva, lo que proponemos son 3 cuestiones. En primer lugar, el que se instale una casilla de doble check en el impuesto de la declaración de la renta, para que se pueda destinar al menos un 10% a los municipios de donde uno procede para luchar contra la despoblación. En segundo lugar, que se modifiquen los criterios para que Aragón pueda entrar en los fondos de compensación interterritorial, y en tercer lugar, que en el nuevo modelo de financiación tenga un peso mayor, un peso más específico, con mayor potencialidad, el hecho de la despoblación a la hora del reparto de ese nuevo modelo de financiación autonómica. Esta casilla, si he entendido bien, funcionaría de una manera similar a la casilla de la Iglesia o la de bienes sociales. Efectivamente. Y lo que se recaudará iría a cada uno de los municipios, al decir que se destina al municipio de origen, o se gestionaría a través del Gobierno de Aragón, el Gobierno de España. ¿Cómo se canalizaría? Precisamente una de las conclusiones del segundo Congreso Nacional de Despoblación es que se hagan iniciativas de este tipo
que sean gestionadas por los propios municipios. Nadie mejor que los propios municipios para saberse autogestionar, hay una independencia municipal y, por lo tanto, confiamos en que sean los propios municipios los que sepan gestionar de la mejor manera posible los intereses de su propio municipio. Y, por lo tanto, si yo procedo de un pueblecito de Huesca que tiene 100 habitantes, pues que una parte de lo que yo contribuyo al Estado vaya destinado precisamente a la lucha contra la despoblación del municipio donde yo procedo, porque buena parte de mi vida la desarrollo precisamente en mi pueblo y desde luego hago uso de las instalaciones y hago uso de las actividades yo y mi familia y yo, y sin embargo no contribuyo con mis impuestos al pago de esas y al mantenimiento de los servicios públicos de mi municipio. De cara a la reunión de la Comisión Bilateral y hablando de despoblación, ¿qué acuerdos tendrían que salir de esta reunión para que lo consideraran satisfactorios desde el Partido Aragonés? A ver, nosotros ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay muchas cuestiones que se tienen que tratar en la comisión bilateral, que para nosotros es fundamental y que desde luego tiene que tratar de extraer al máximo la esencia de nuestro propio estatuto de autonomía, que redunde en los beneficios económicos, en materia de recursos, de infraestructuras a la Comunidad Autónoma de Aragón. Nosotros queremos tener un Aragón mucho más fuerte del que tenemos y con un mayor peso específico dentro de España, y por lo tanto creemos que nos merecemos por población y por territorio mejores y más infraestructuras, mejores y más financiación, y por lo tanto deseamos que esa reunión prospere en el sentido de que hagamos un Aragón más fuerte y que desde luego podamos contar con mayores recursos de los que contamos en la actualidad, porque tanto en la financiación como en las infraestructuras Aragón siempre ha salido mal parado, gobierne quien gobierne en Madrid. No, que lo que digo es que precisamente una de las cuestiones que pide esta proposición no de ley es que se mejore la financiación autonómica, en este caso para la lucha contra la despoblación, pero yo creo que es evidente que aquí se ha constituido una mesa de estudio del nuevo modelo de financiación autonómica, una comisión especial de estudio del nuevo modelo de financiación autonómica, en la que hemos ido hablando con numerosos expertos, y yo creo que es una de las claves y uno de los retos de esta comisión bilateral que se solucione de una vez por todas la financiación autonómica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Nosotros desde el Partido Aragonés hemos reclamado que hay que mejorar los sistemas y los indicadores económicos para que Aragón reciba más de lo que está recibiendo en la actualidad, pero además creemos que es importante que se resuelva primero la financiación autonómica, que se resuelva desde luego en Madrid a través de la Comisión de Expertos y después a través del Consejo de Política Fiscal, Económica y Financiera, pero que también se aproveche al máximo una de las herramientas clave de nuestro Estatuto de Autonomía, que es precisamente el acuerdo económico, y que fuera de lo que es la financiación autonómica, porque nosotros apostamos por eso, fuera de lo que es la financiación autonómica del régimen común, que se distribuirá como al final se acuerde por consenso, que Aragón cuente de manera suplementaria con un acuerdo económico que venga a suplir los déficits que podamos tener en cuestión de financiación del régimen común. Porque así lo marca nuestro Estatuto de Autonomía y no se lo marca a otras comunidades autónomas, pero sí a la nuestra. Bien, pues gracias.